To worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Jesus, oh, I worship you, I live. To worship you, I live to worship you. Hay muchas veces que estamos en la casa, estamos en la obra, estamos haciendo cosas para el Señor, pero no hay respuesta. A veces hay detenimiento, a veces hay impedimentos. Pero el Señor nos viene hablando claro. Él nos ha levantado. Él ha levantado a su ejército en 40 días de oración y ayuno en esta casa. En esta casa nos hemos levantado como iglesia, nos hemos levantado como autoridad en Roca de Paz, y no solo como autoridad en Roca de Paz, sino como autoridad en esta ciudad. Por eso es que el Señor está mostrando, el Señor está revelando, el Señor está aclarando nuestra visión, porque a veces nos acomodamos, porque a veces nos detenemos, porque a veces nos distraemos. Y Dios en este tiempo nos está llamando a pelear las batallas de Él, a pelear las batallas de Él. Por eso, fíjate que lo que está escrito, lo que declara la palabra, lo que declaran los ministros, es palabra que quiere cumplirse en tu vida, que quiere cumplirse en nuestras vidas. Y yo podía ver que, por ejemplo, Pedro, un varón que fue muy probado por Dios, un varón que fue zarandeado por el mismo Satanás, con argumentos, que fue al trono con argumentos que le dieron el permiso para zarandearlo. Vos sabés que de eso me hablaba el Señor, de los documentos eternos, de los documentos del lado de las tinieblas y de los documentos del lado de la luz. Por eso qué importante es que estés aquí hoy, porque siento que se van a levantar guerreros de este lugar, se van a levantar intercesores en este lugar, y un sacerdocio a la manera de Dios, un sacerdocio que, como decía el apóstol, se limpia de lo impuro, de lo profano, de lo vil, como le dijo el Señor al profeta. El Señor al profeta, un profeta tremendo, le dijo: separa lo preciado de lo vil, y entonces haré tal cosa. Entonces, hemos pasado un poco por alto esa palabra, hemos pasado un poco por alto esa santidad a la cual Dios nos está llamando. Y quizás por andar corriendo, por andar muy ocupados, hemos dejado de lado lo santo. El Señor venía hablando a través del apóstol de temer y de cuidar las cosas santas de Él, la ofrenda santa de Él. Y entonces te decía, me impactaba que Pedro decía en Primera de Pedro, lo primero que él dice en Primera de Pedro 2:1 es: por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, toda difamación. Fíjate que
lo primero que él dice es desechá. Desechá malicia, desechá engaño, desechá hipocresía, desechá envidias, desechá difamación. Yo creo que él hablaba también con fundamento porque él vivió estas cosas. Él pasó por este carácter, por ese carácter que no se doblegaba verdaderamente a Cristo. Él lo amaba humanamente, pero no lo podía amar espiritualmente. Y hay una distancia, hay un abismo muy grande en amar humanamente y en amar espiritualmente. Como iglesia nos hemos acostumbrado a amar y a hacer buenas obras, pero a veces humanas, y no con ese amor ágape que está lleno de misericordia, lleno de compasión y del Espíritu Santo. Es decir, este es un tiempo donde necesitamos el carácter del Espíritu Santo. Y fíjate que él viene hablando de desear como niños esa leche pura de la palabra. En tiempos donde la contaminación, las falsas doctrinas y los movimientos humanistas van a traer mucha distorsión, mezcla, error, espíritu de error. Porque venía diciendo el apóstol que ese hombre de iniquidad ya está en operación. Y debemos cuidarnos de la rebeldía, de ese espíritu de iniquidad que se está moviendo. Y podía ver que él viene hablando de que, dice en 1 de Pedro 2:9, vosotros sois, o sea, ustedes, nosotros somos linaje escogido. Es decir, una herencia que viene de Cristo, una herencia que se desprendió desde el momento que el Señor dijo, hecho está. Cuando fue traspasado con la espada. Fíjese que yo puedo ver esto. Cuando somos traspasados por la palabra es cuando verdaderamente podemos dar el fruto verdadero. Y traspasado duele. Cuando te traspasa algo con filo, duele. Por eso es real de que Simeón, un profeta, le dijo a María, el hijo, el fruto que has tenido ha sido engendrado para levantamiento y caída de muchos. ¿Sabe que eso es una palabra muy fuerte? Porque esto tiene que ver con levantamiento de sus verdaderos, de sus hijos, de aquellos que han dispuesto seguirlo, limpiarse, obedecer la palabra, y la caída de otros. Y también le dijo la palabra como espada traspasará tu corazón, porque esto tiene que ver con la revelación de aquellos que iban a creer. Es decir, una mujer, María, una mujer del pueblo, una mujer como cualquiera de nosotros, una mujer que Dios escogió para dar el fruto más glorioso. Una mujer que cayó, que guardó su boca de maldecir en momentos que se burlaban de su hijo, en momentos en que maltrataban al Señor, que le escupían, porque ella lo siguió en todo el Calvario. Pero ella se preparó para guardar su boca. Ella se preparó para callar
en el momento oportuno, para no defender lo que no podía defender. Siempre que pienso, digo, verdaderamente sobre esta mujer estaba el manto del Espíritu de Dios para serenarla, para aún adormecerla ante una realidad tan trágica. Aún crucificado, ella estuvo postrada a sus pies sin abrir su boca. ¿Qué madre puede hacer eso? ¿Qué iglesia podrá hacer eso? Ante la injusticia, ante la persecución, ante las situaciones que tengamos que acontecer. Pero María es un ejemplo del carácter de Dios, del Espíritu, que guardó su boca. Y dice la palabra que somos perfectos cuando podemos dominar nuestra lengua. Perfectos como nuestro Padre. Y a esa medida es a la que vamos. Difícil, duro. Pero a la vez yo podía ver que aquí Pedro, después de haber vivido todo lo que vivió, él está diciendo, pero ustedes son su linaje, su herencia bendita, su nación santa. Esto lo decía el Espíritu de Dios. Pueblo adquirido por Dios, a fin de que anunciéis las virtudes, el poder. ¿Cómo puedo anunciar las virtudes si no llevo en mi cuerpo, en mi vida, el testimonio y las marcas de nuestro Señor? Esas marcas que pueden haber sido de sufrimiento, de dolores, de injusticias que tuvimos que vivir, pero gracias al Cordero que quita el pecado del mundo, es que hoy nosotros no llevamos ese dolor, sino cicatrices, porque Él cargó con nuestros pecados, con nuestras rebeliones, con nuestras injusticias. Y no solamente llevó el yugo opresor del pecado, sino que nos dio un yugo a nosotros, ligero, fácil, del cual nosotros tenemos que caminar debajo. Un yugo que no tiene que ver con el pecado, un yugo que tiene que ver con la palabra, con alinearnos a la palabra fresca que está saliendo, al pan de cada día que Dios está hablando a tu corazón desesperadamente para guiarte en el camino angosto. Entonces, verdaderamente, esta palabra que el apóstol está declarando es una palabra que tiene que escribirse en tu corazón, que tiene que implantarse en tu corazón para poder vivir como tal. Y vos fíjate, dice, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Esto es un poder que Dios designó a sus sacerdotes. Ese poder de declaración, ese poder de escribir, de decretar palabra que por el Espíritu Santo es aprobada en el cielo y establecida en tu vida. Y que cuando realmente esa palabra se implanta en las entrañas más profundas de nuestra vida, empezamos a caminar como tal. Somos linaje de Él. Soy herencia bendita de Él. Soy pueblo
escogido de Él. Vos fíjate que una Ruth también tenía ese poder para decretar en los aires una palabra que el Espíritu Santo estaba bajando. Y ella declaró: tu pueblo será mi pueblo, le dijo a Noemí. Tu Dios será mi Dios. Una palabra que ella declaró con su boca por el poder del Espíritu, y esa palabra se cumplió, porque esa mujer, habiendo sido maldecida en la tierra del pecado, en la tierra de la idolatría, esa mujer salió por esa declaración, por ese decreto, por ese documento eterno del Espíritu que desciende cuando el Espíritu está en un lugar. Y esa palabra se cumplió. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra escrita, es la palabra cumplida, es el documento eterno que nosotros tenemos en nuestra propiedad para atesorar, para vivir y para que se impregne en nuestra naturaleza caída. Entonces, mi amado, yo podía ver que hay un poder en la boca, en la lengua de un hijo de Dios. Un poder irrevocable. Un poder que cuando Jacob dijo que muera el que tiene los ídolos en su poder, era su esposa. Y usted sabe la historia. Los sacerdotes, a la manera de Dios, tienen poder en su boca. Podemos ver a alguien que dijo: iremos, adoraremos y regresaremos. ¿Sabe quién fue? Abraham. A Abraham le pidieron su hijo para ofrecerlo en holocausto. Y él caminó 3 días con esa idea en su cabeza. ¿Cuántos argumentos del diablo pueden haber operado en ese momento? Sin embargo, antes de subir, él dijo a sus siervos: subiré, adoraremos y regresaremos. ¿Qué sucedió? Regresaron ambos. Porque ¿sabe qué? Porque el que tiene convicción de lo que Dios es capaz de hacer, sabe que Dios lo que hace es para nuestro bien. Y sabía que Dios era el proveedor. Puedo ver otro siervo que dijo: rama fructífera es José. José pasó de todo. ¿Qué no pasó José? Sin embargo, fue rama fructífera. Fue el que rescató un remanente que iba a ser destruido, y que ese remanente él tenía que guardar para que el linaje, la genealogía espiritual de Cristo se mantuviera. ¿Usted se imagina qué misión le dieron a José? Mantener la genealogía del Cristo. Si él no la mantenía, hoy, ¿dónde estábamos? Entonces, hoy te quería hablar un poco del sacerdocio santo de Dios, porque ejercer un ministerio
en la obra de Dios, en el servicio a Dios, requiere responsabilidad y pleno, escucha bien, pleno conocimiento de lo que hacemos. Hoy te voy a hablar un poco del servicio. Fíjate que antes de esto, para seguir, fíjate que en 2 de Pedro, antes de terminar y de ir al otro versículo, yo podía ver que Pedro estaba haciendo una declaración, un decreto, pero también les dice en el versículo 11 de este mismo capítulo: amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, porque no somos de esta tierra, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten el alma. Mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquellos que se levanten, calumnien, podamos con nuestras buenas obras que ellos glorifiquen a Dios. ¿Sabes una cosa? Tus obras determinan si los malhechores glorifican a Dios. Cuánto compromiso que tenemos como sacerdotes en la calle, en donde estamos. En donde estamos y en donde estemos, tendremos al ángel de Jehová en un lado y al acusador del otro. Y yo esta noche quiero hablarte de algo que realmente me inquietó el corazón por situaciones que tuve que pasar y por este tiempo de oración y ayuno en el que el Señor nos tiene. Él está hablando de un sacerdocio, está hablando de un linaje que somos para Dios, pero también te está diciendo que nos abstengamos de las pasiones, de las cosas que no podemos controlar. Carácter, carne. Entonces, yéndome a este estudio, fíjate lo que dice la palabra, Oseas 4:6, vamos a ir recorriendo un poquito. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjate qué fuerte esto. Nosotros a veces como iglesia tan ligeramente tomamos decisiones, dejamos a Dios, despreciamos la palabra, lo que se está ministrando, lo que se está predicando, lo que se está profetizando. Pero también puedo ver que aquí hay un decreto, hay un documento del reino. Los documentos del reino tienen poder total de la humanidad y de nosotros. Y fíjate que acá este pueblo desechó el conocimiento. Estamos en tiempos en los que recibimos tanto que hasta nos damos el tupé de decir: esto no lo quiero, o esto no es para mí, o no tengo ganas de ir, o no tengo ganas de escuchar. Pero yo acá puedo ver que el Señor desecha también. Desecha al sacerdote que se ha olvidado de la ley de Dios. Y también dice: y me olvidaré de tus hijos. O sea que acá se rompe el linaje. ¿Cuántas familias cristianas veo afuera con hijos destruidos en la droga, en el pecado? Hijos de siervos que por causa nuestra se han desviado del camino. Por causa de nuestra rebelión no quieren saber nada de Dios. Ahora, acá hay una maldición, mi amado, que para la gloria de Dios se puede romper si nosotros volvemos en sí y si vos haces volver en sí a otros.
el Señor me decía, no necesariamente por estar en el lodo, estás perdido o no tenés juicio cabal. Simplemente aquí, por desechar la palabra, por desechar el conocimiento, aquí está sucediendo algo que está cortando mi linaje y que aún yo, como padre, necesito volver en sí para recuperar y rescatar lo que el diablo me quitó. Y tengo la manera, tengo la palabra. Qué terrible, iglesia, que teniendo en mi boca, en tu boca, la palabra escrita que ya se cumplió para tu vida, para tu linaje y para tu herencia, y que no la grites, que no la clames, que no te postres. Creo que los que están afuera y se han apartado, no lo pueden hacer. Y están cada vez peor y cada vez más sus familias destruidas. ¿Sabes una cosa? Mi vida, yo debo pensar por mi linaje. Mi vida está hecha. Mi vida ha sido escrita por el Cordero. Pero yo ahora solo puedo pensar en el linaje que Dios me ha dado. Y por ningún punto de vista y por ninguna manera puedo desechar la palabra de Dios. Amén, iglesia. Ahora vamos a ver, porque esos documentos también, quiero decirte, son los que usa Satanás para levantar en el trono argumento para que venga la zaranda. Entonces decimos, ¿por qué estoy así? ¿Por qué lo que me pasó? ¿Por qué ando de esta manera? Mira, mi amado, ahora vamos a estar viendo lo que es un servicio santo. Pero yo acá puedo ver que necesitamos volver en sí como iglesia para postrarnos y para que Él nos levante. Por nosotros, por nuestra herencia y por los que están afuera perdidos, aún siendo iglesia. Entonces, fíjate qué fuerte, iglesia. El Señor dejó funciones sacerdotales ordenadas. Primeramente, David, podemos ver que dijo que el arca de Dios solo era llevada por los sacerdotes, por los levitas. Esto tiene que ver también con la alabanza. Es decir, que el arca de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con la presencia. Podemos ver que un David, aún siendo rey, se equivocó y puso el arca con un ejército que no estaba consagrado a Dios, y Usa, uno de los que llevaba y cargaba el arca, muere. Entonces, como decía el apóstol, las cosas santas nosotros debemos temer. ¿Por qué? Porque nos estamos añadiendo una carga, una disciplina del reino. Porque todo argumento que nosotros no estemos ordenados, Satanás usa para zarandearnos, para la prueba, para el día malo. Entonces, fíjate, yo podía ver que el arca de la presencia solo era llevada por los levitas, por los sacerdotes. Si vamos a hablar de alabanza, ahora no tenemos tiempo, pero la alabanza estaba determinada por sacerdotes, por varones y mujeres que se limpiaban cada día de toda malicia, de toda pasión de la carne, de toda inmoralidad. Y esto, antes de subir
no somos sacerdotes solo en la alabanza, sino que tenemos que ser sacerdotes en la casa, sirviendo las mesas y subiendo al altar. Porque también es un privilegio y un servicio de un sacerdocio eterno. Pero esto es un tema que lo vamos a hablar con la alabanza. Pero yo podía ver esto, mi amado. Las cosas sagradas solamente accedían los sacerdotes. Y yo puedo ver que hay dos funciones importantes. En el Antiguo Testamento se habían separado 4 familias sacerdotales, pero la familia de Aarón y sus hijos, dice la palabra, que fueron apartadas para el sacerdocio que tenía que ver con ministrar, dirigir al pueblo. El oficio sacerdotal supremo. Entonces, el resto, los coatitas, gersonitas y meraritas, fueron delegados para cuidar el tabernáculo, para cuidar la casa. Si usted quiere, puede ver anote, Primera de Crónicas 15:2, Esdras 2:63. Esto tiene que ver que las cosas santísimas del tabernáculo solo son para los sacerdotes. Ahora, yo puedo ver distintas funciones en la casa de Dios. Los llamados con un llamamiento de Dios. Podemos ver Romanos 15:16. El apóstol Pablo era alguien llamado por Dios. Si podemos ver la versión VMP, y si no, la leo yo. Fíjense que esto tiene que ver con los ministros primarios. Hay un oficio sacerdotal de ministros primarios por Dios para servir al pueblo. Y hay un sacerdocio también, dice la palabra, donado por Dios para servirte, diáconos, ancianos, que tienen la función de servirte. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones, pero realmente yo me quedaba impactada, iglesia, porque ¿cuánto debemos valorar las funciones sacerdotales? Fíjate que en Romanos 15, mira, dice, fui llamado para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo ahí? Que la responsabilidad de un ministro es muy grande. La responsabilidad de un ministro es un sacerdote de Dios, destinado a presentar tu vida como una ofrenda de olor grato a Dios. Ese es el fin de los ministros. Que vos seas una vida que dé olor agradable a Cristo. Y olor agradable a Cristo podemos dar con su palabra. Porque la palabra dice que olor grato es el conocimiento de la palabra. Amén. Entonces, fíjate, ¿cuáles eran las funciones? Las funciones de las áreas de servicio que fueron destinadas por un sacerdote, por los ministros que él pone. Fíjate que uno es la alabanza. Vamos a pasar ese y vamos a ir al segundo, que es la expiación. Una función que tiene que ver con expiar pecados. Diáconos, ancianos, acompáñame, Números 8:19. Dice, he dado a los levitas como un don. Esto es un don de Dios. Los
pastores, los diáconos, los ancianos, son dones de Dios, donados por Dios. Qué fuerte esto, porque hay una versión que dice donados por Dios. ¿Para qué? Para que la plaga no te pueda tocar cuando te acercas al santuario santo de Dios. Entonces, fíjate lo que dice: he dado a los levitas como un don, como un regalo. El Señor te dio regalos, te dio ministros, pastores, líderes que te tienen que guiar. Porque si no te guían, podemos separarnos, caer, apartarnos. Mira qué fuerte esto, mi amada. Dice: a Aarón y a sus hijos, para cumplir el ministerio en la tienda de reunión, en la casa de Dios, para hacer expiación a favor de los hijos de Dios. ¿Qué es expiación? Es reconciliarte con Dios. Cuando hay pecado. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sabes que los que Dios delega al servicio de la casa no tienen horario, día, tiempo? Están aquí de día, de noche, de madrugadas, intercediendo por ti, a favor de tu casa, a favor de tu vida. ¿Cuánto que debemos valorar las autoridades de la casa de Dios? Mira lo que dice: ¿para qué están? Para hacer expiación en favor de los hijos de Israel, para que no haya plaga entre los hijos al acercarse al santuario. Este es el lugar santo, esta es la casa de Dios. Por eso el Señor me recalcaba algo. La expiación de pecados tiene que ver con la ministración, tiene que ver con la liberación, tiene que ver con la consejería, tiene que ver con la confesión de pecados. Fíjese que nosotros veníamos hablando de que la iglesia primitiva, ¿por qué fue poderosa? ¿Por qué fue avivada? Acompáñeme a Hechos 19, 18, que lo hemos estado viendo la semana pasada. Una iglesia que vivía en el poder de Dios, pero ¿sabe por qué? Porque no callaba el pecado. Una iglesia que buscaba a los apóstoles, buscaba a los diáconos, buscaba a los consejeros y decía: me quiero ministrar, quiero confesar, porque no quiero ningún argumento para el diablo que le lleve a Cristo. Fíjese qué fuerte esto, iglesia. Pero esto es lo que sucede en el mundo espiritual. Ahora, ¿quiénes pueden hacer ese sacerdocio? Los sacerdotes. ¿O quiénes pueden cumplir esa función? Los sacerdotes, los apartados, los que temen, los que obedecen, los que aman a Dios. Y mira, fíjate lo que dice esta palabra. A mí me impactaba que la iglesia del principio fue una iglesia que se movía en el manto del Espíritu Santo. Y quiero decirte algo, iglesia, porque a veces andamos dormidos, distraídos en nuestros negocios, pero quiero decirte algo: el manto del Espíritu está sobre nosotros. El manto del Espíritu Santo está sobre nosotros. ¿Para qué? Para redarguirnos, para examinarnos, para que el Espíritu nos muestre, nos revele, nos desnude. ¿Por qué, mi amado? Porque nos exponemos
a que el enemigo de nuestras almas nos saque de la bendición. Entonces, fíjate qué poderoso esto, iglesia. Dice la palabra, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Seguimos con el otro versículo. Mira lo que dice. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Mi amado, estos no tenían vergüenza. No tenían vergüenza. ¿Pero por qué? Porque había un movimiento del Espíritu que yo declaro que ese movimiento del Espíritu está en curso, está en movimiento. ¿Para qué? Para que salgas de las garras de Satanás, para que salgas de las ligaduras del mismo infierno, iglesia. Fíjate que la función sacerdotal de expiar pecados tiene que ver con guardar al pueblo de lo inmundo. Acá nosotros podemos ver en 2 de Crónicas 29:5, ¿qué le dice a los sacerdotes primero? Levitas, santificaos ahora y santificad la casa del Señor, Dios de vuestros padres, sacad lo inmundo del lugar santo. Esta era un decreto, un documento eterno que salió del reino de los cielos para nosotros. Por eso a veces andamos tan turbados, con tantos problemas, con tantas tinieblas que están al acecho. Pero necesitamos entender esto, mi amada. Entonces, fíjate, lo primero que nos dice es que nosotros como sacerdotes, como ministros, como diáconos, como ancianos, somos los primeros que tenemos que santificarnos por el Espíritu de Dios, por la palabra que se está soltando, por la sangre del Cordero. Pero también dice santificar la casa, y tiene que ver con esto, tiene que ver con la casa de Dios. Fíjate que acá dice, una de las funciones, sacar lo inmundo del lugar santo, del lugar de culto. ¿Esto qué significa? Que primeramente como iglesia tenemos la capacidad por el Espíritu de examinarnos y de que mientras el manto del Espíritu esté en este lugar sobre nuestras vidas, el Espíritu Santo redarguye de pecado, mi amado. Y nos dice, estás haciendo mal las cosas. Mire lo que dice el proverbio. Acompáñenme para mostrarles algunas cosas. Proverbios 13:3. Mira lo que dice del que habla ligeramente, del que habla, murmura, difama, del que habla sin temor. Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca preserva su vida. El que mucho la abre termina en ruina. A veces nos preguntamos, y qué fuerte, mi amado, porque necesitamos conocer la palabra. Porque como iglesia a veces vivimos en el mundo natural, pero no en el espiritual. Y no nos damos cuenta que en donde estamos siendo examinados primeramente por el mismo Satanás que conoce nuestras vidas mejor que nosotros. Y el ángel de Jehová que se desespera ante actitudes nuestras, ante una boca soez, una boca que habla malas palabras. Lo que sale del corazón es lo que hay. Y necesariamente acá nos habla la palabra de desechar de nuestro templo, porque el primer tabernáculo es nuestra vida. Entonces, mira lo que dice Eclesiastés 7:9, otra actitud que nosotros tenemos que cuidar. Mira, Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. El enojo se anida en el corazón de los necios. Qué fuerte, ¿no? Porque fíjese, la palabra escrita se cumple.
La palabra escrita es un documento eterno que se maneja bajo legalidad del reino de los cielos, pero también hay documentos del lado del reino de las tinieblas. Ahora lo vamos a ver. Pero fíjese esto. ¿Cuánto necesitamos tener cuidado con las personas que andamos? ¿Por qué? Porque podemos estar participando de su inmundicia y de su contaminación. No se contamine, mi amado, con gente que va de casa en casa, murmura de las autoridades, murmura de la doctrina. Porque ¿sabe qué? Hay un argumento que se está moviendo y hay un documento eterno que está juzgando. Usted fíjese que el Señor dice, cree, y si no crees, la palabra te juzgará. Y verdaderamente como sacerdotes de esta casa y como liderazgo de esta casa, tenemos la función de cuidarte. Y cuando decimos cuidarte, es de decirte las cosas. Es de que salgas del acecho de los leones. Vos sabés que los leones matan para comer, pero también matan por matar. Y si realmente entendiéramos el mundo espiritual, correríamos al trono de la gracia y correríamos a los diáconos a decir, quiero ministrarme, quiero ser libre de esto porque quiero la bendición, quiero lo que Dios prometió, porque lo que Dios prometió para tu vida es bendición, prosperidad, shalom, providencia divina, iglesia. Y quiero verdaderamente que esta palabra pueda en tu corazón sellarse para que te levantes para defender las bendiciones de Dios. Fíjate qué tremendo, porque Santiago también viene diciendo, este es otro versículo que habla de la inmundicia. O sea, ¿qué es la inmundicia, no? Dice, acompáñame, Santiago, creo que es 1. 1:21. Oh Señor, acá sí, Santiago 1:21, en la VLS si lo podemos ver. Fíjate qué tremendo, dice, por eso dejen de hacer lo malo. En la versión clara, la versión fácil, mire lo que dice. Por eso dejen de hacer lo malo. Ya hay mucha maldad en el mundo. Hacer lo malo es como andar vestido con ropa sucia. Más bien, reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado. Ese mensaje que tiene poder para salvarlos. Fíjese qué tremendo Santiago. Santiago nos está rogando, no está decretando, nos está rogando que dejemos la maldad, que dejemos de hacer lo malo, lo oculto, lo que a Él no le agrada. Porque hacer lo malo tiene que ver con desobedecer las autoridades, con no tomar el consejo. Ahora vamos a ver también otro versículo que respalda esto. Pero nuestras vestiduras están sucias. Y fíjese qué tremendo, porque en el reino de los cielos hay un radiólogo que está sacando radiografías de nosotros, los servidores, los levitas. Y se está juzgando por la palabra escrita. Dios juzga. Recuerdo un sacerdote con vestiduras sucias que Satanás lo tenía acusando. Sin embargo, el Dios de misericordia se levantó a favor. Quiero decirte algo. Si tus vestiduras están sucias, Dios se quiere levantar a tu favor para librarte de la acusación, de la condena que te saca de la casa. ¿Se entiende, iglesia?
te amamos. Como pastores lloramos. Estamos ayunando. No nos importa nuestra vida. Nos importa las almas que entran a esta casa. Y como dijo el Señor Jesús, ayer orábamos, Señor, ninguno se va a perder de los que nos diste. Y vos declarás, yo soy de esos. Yo soy de esos. Porque si lo crees que sos de esta casa, nada te va a remover. Pero cuidado cómo nos movemos. Mira lo que dice Santiago mismo. Santiago mismo viene hablando de una sabiduría que necesitamos buscar. ¿Y cuál es esa sabiduría? ¿Usted piensa que es una sabiduría para hacer negocios? No, mi amado. Es una sabiduría para ordenarte. Porque Dios está llamando a ordenarte, a meterte bajo su yugo, a ordenarte a la palabra, a ordenarte a la visión, a ordenarte a tu autoridad, a ordenarte a tu marido, a ordenarte al evangelio que vos estás practicando. Entonces, mira, Santiago viene diciendo, pedid sabiduría, pedid, o sea, si nosotros necesitamos ordenar nuestra vida, necesitamos pedir sabiduría. Porque si no tenemos esa sabiduría, vamos alejándonos de la voluntad del Padre. Y esta sabiduría, dice Santiago, creo que es, ya te digo, Santiago, muy bien, Santiago 1:5, ponelo. Dice, no dudes en pedirla. Es decir, ahora vamos a ver que algunos no ven qué hay en su corazón. Mira lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de ustedes no tiene sabiduría para ordenarse, para ordenarte en el orden de Dios. Yo no puedo decir que practico el evangelio y vivo una vida que no condice. No soy. Y tengo que llegar a hacerlo con mi vida, con mi testimonio, con mi santidad. ¿De qué me sirve vivir como el mundo? ¿Para entrar en prueba? ¿Para que andemos como andan muchos en la calle? Esta ciudad está llena, y diría casi toda, evangelizada. No están amén, porque te digo, se han olvidado de lo que son y viven peor de lo que eran. Y Dios no nos llamó a eso. Nos llamó a vivir un evangelio verdadero. Porque si querés bendición, mi amado, tenés que ordenarte. Si querés, podemos diezmar, podemos hacer las cosas que dice la palabra, pero si nuestra vida no condice, y si en nuestro corazón hay iniquidad, o maldad, o pecado oculto, está reteniendo tu bendición. ¿Entendés? Entonces dice, pídala a Dios. Él, ¿qué dice? Él te la da. O te dice, voy a ver. Él te la da. Él se la da a todos en abundancia. Es mía, es tuya y en abundancia para tu vida, para que te ordenes, te alinees y seas una generación próspera de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! Gracias, papá. Entonces, mira, acompáñame a Proverbios 30:12. Mira lo que dice la RB60. Este es un proverbio también que tiene que ver con esa limpieza que necesitamos. Dice, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Como dice acá, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. ¿Sabe qué significa esto? Que en su opinión es santo.
Pero ¿sabe qué? No va a tomar el consejo de nadie y no va a tomar otra opinión. Esa persona, en su corazón hay inmundicia, pecado oculto. No sé, cada uno tendrá que examinarse, porque es tiempo en el que el Señor está poniendo su lupa. Entonces, fíjate esto, yo puedo ver varones, mujeres, matrimonios que entran a consejería, se les aconseja, se les habla, se les ministra, se les dice lo que hay que hacer y siempre están haciendo lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren. Ahora, se consideran limpios en su propia opinión. Pero, ¿qué dice Dios? Acá dice, no se han limpiado de su inmundicia. Entonces, ¿por qué? Porque no toman el consejo del sacerdote, no toman el consejo de los diáconos, de los ancianos. Mira, quiero decirte algo fuerte. Siento que aún enfermos mentales, si obedecieran, en este lugar son sanos y son libres. Pero puedo ver a veces gente obstinada, porque esto tiene que ver con la obstinación, la terquedad, con influencias espirituales de maldad, que están operando. ¿Por qué? Porque hay legalidad, porque todo lo que esté guardado en el corazón sin haber sido sacado a luz, confesado, ministrado, restaurado por los sacerdotes de la casa, es un argumento que el diablo usa para enviar su influencia, para meter en nuestra casa ruina, en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Por eso, mi amado, yo siento, y voy a cerrar con un ejemplo que me impactó. Siento que este es un tiempo en el que necesitamos definitivamente quitarle la legalidad al diablo. La palabra de Dios dice que nuestras armas no son carnales. Yo puedo hablarle a una persona humanamente tomando un té, tomando un café, pero las armas poderosas son las espirituales. ¿Para qué? Para derribar, dice la palabra, todo argumento altivo, obstinado que se levanta contra el conocimiento de Dios. A veces vivimos un evangelio light, sin obedecer a su palabra. ¿Y sabes qué? La que te juzga es la palabra. Nosotros tenemos que saber que nuestro abogado conoce el reglamento del principio al fin. ¿Quién es nuestro abogado? Cristo. Y no puede argumentar contra vos o defenderte si hay una legalidad a Satanás. Entonces, mira lo que puedo ver. Este es un tiempo en el que el Señor me decía, primeramente como sacerdotes de esta casa, ministros, pastores de este lugar, siento que esa autoridad Dios nos ha dado para decretar documentos. Nos ha dado a los sacerdotes, a las autoridades de esta casa, a contrarrestar todo documento que se levanta en contra de nuestras vidas. Pero necesitamos estar dispuestos a quitarle la legalidad. ¿Y cómo, pastora? Ministrate, confesá. No le des letra al diablo. Entonces, fíjate, puedo ver una cosa. Satanás también se maneja con documentos escritos.
¿Querés verlo? Colosenses 2:14. Acompáñame. Colosenses 2:14 dice: que Jesucristo canceló el documento, los documentos en contra que Satanás presenta en el trono para atarnos, para ligarnos, para ponernos en cárcel, para tenernos en cautividad. Y nosotros creemos que podemos vivir una vida normal, pero estamos quizás cautivos en cárceles y no avanzamos y no vemos. Es más, hay enfermedades por causa de esto. Entonces, fíjate, hay una versión que dice el manuscrito, o sea, que se maneja con documentos escritos. Hay una versión que dice que Jesucristo vino a cancelar el manuscrito de ordenanzas, decretos que había en contra de tu vida, en contra de mi vida. ¿Por qué? Porque Satanás sabía lo que yo hacía, Satanás sabía lo que hacías. Pero nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra en Miqueas 7:9, que Él enterró a lo profundo del mar nuestros pecados y no se acordó nunca más. ¿Sabes quién es el que saca esos pecados del profundo del mar? El mismo Satanás, para volver a traértelos. Para volver a traértelos. Qué fuerte, ¿no? El acusador de nuestras almas. Pero Jesucristo, dice la palabra, que Él nos perdonó, Isaías 43:25, y borró nuestros pecados, borró nuestros pecados. Entonces, ¿por qué le vamos a dar legalidad al enemigo? Para que nos oprima, para que nos meta bajo yugo nuevamente. No, iglesia. Es tiempo de correr, es tiempo de decretar, es tiempo de escribir. ¿Por qué? Porque Jesucristo vino a anular todo documento, toda acta que Satanás presenta de tu vida. Él la canceló, la clavó en la cruz y despojó a todo principado, potestad, gobernador, hueste de maldad. Los exhibió públicamente y los destronó de tu vida. Esa es la victoria de los hijos de Dios y tenemos que mantenernos en esa victoria, iglesia. Amén. Y para terminar, yo puedo ver a un Jesús amoroso, a un Jesús maravilloso. Dice que le tiraron una mujer adúltera, los acusadores. ¿Sabes qué podía ver? Que aún los acusadores a los hijos se los tira a Cristo. Y Cristo cumple el propósito. Nuestro Dios es tan glorioso. Entonces, ¿qué podía ver, iglesia? Dice que cuando los acusadores le tiraron a esa mujer, ¿qué es lo que querían? ¿Qué es lo que argumentaban ante el rey, ante el Señor? Merece la muerte, merece ser apedreada. ¿Sabes una cosa? El pecado merece muerte. Lo oculto merece muerte. ¿Y saben qué hizo Jesús? Yo creo esto. María Magdalena había conocido alguna vez, pero evidentemente se apartó y dice que 7 peores entran. Cuando tu vida está limpia, 7 peores entran. Y el estado postrero es peor que el primero. ¿Cuántas vidas en los retiros que hoy no están y que están en el lodo, perdidos, sin que nadie los defienda? Para eso nos hemos sido llamados,
para ser sacerdotes que hacemos expiación en favor de los que han caído, en favor de los que se han perdido. Entonces yo podía ver al Señor Jesús escribiendo en tierra. Estaba escribiendo documentos eternos sobre esta mujer. Estaba escribiendo al mismo infierno: yo la perdono, no la condeno. La salvación ha llegado. Estaba imprimiendo en tierra el perdón de pecados. Estaba estableciendo un documento eterno sobre esta mujer pecadora, adúltera, sobre una iglesia que quizás le fue infiel, porque a veces podemos ser infieles espiritualmente. Pero Jesucristo vino a escribir ese documento de libertad. Y no debemos olvidar esto. Debemos saber que Él te escogió, Él te eligió, y que todo lo que pudiera acontecer, tienes la oportunidad de levantarte y de cerrarle la puerta al enemigo de tu alma. ¿Cómo, pastora? Confesando, abriendo tu corazón, siendo libre del acecho. Hay gente que no descansa, que no duerme, que vive perturbada con sueños, porque hay cosas, las influencias del mismo enemigo que argumentaron en el trono, son las que te perturban y las que van a querer sacarte de la voluntad del Señor. Y quiero decirte algo: Jesucristo, la palabra escrita, dijo a los discípulos, a los apóstoles: a los que les perdonares los pecados, les serán perdonados. Pues sabes que ese es un oficio de sacerdocio, desatar el perdón de pecados. Un documento eterno que trae liberación, que saca cargas, que te saca del lugar de las tinieblas. Es tiempo de estar en el lugar que Dios ha preparado para nosotros, iglesia. To worship you, I live. To worship you, I live.